Si nos encontramos en una galaxia, el universo brilla con una luz radiante y deslumbrante. Por todas partes a nuestro alrededor, las estrellas brillan compitiendo entre sí, unas más luminosas que otras. Y todas existen gracias a la misma base de la física nuclear. Fusionan hidrógeno u otros elementos en su interior para formar elementos más pesados. De ahí, no solo se crean materiales más pesados, sino también la energía que hace brillar a una estrella. Y cuando en noches despejadas el ojo desnudo puede ver una multitud de estrellas brillando en el firmamento, estamos viendo una enorme cantidad de reactores de fusión naturales que producen cada segundo al menos tanta energía como la que la humanidad consume en 1 o 2 años. Estos cuerpos celestes en el cielo terrestre son solo una pequeña parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, se esconde un paisaje cósmico verdaderamente impresionante. Incontables galaxias que compiten en brillo con la luminosidad de billones de estrellas. Una majestuosidad sin igual. Pero por asombroso que parezca, nuestro universo no siempre estuvo inundado por este mar de luz. Al contrario, pasó por una larga fase de oscuridad y tristeza antes de que las primeras estrellas surgieran en el paisaje cósmico. Los conocimientos actuales de la cosmología indican que esta era oscura duró casi 1000 millones de años, un lapso de tiempo casi inimaginable. Solo entonces comenzaron a brillar las primeras estrellas y a formarse las galaxias, un cambio fundamental que habría de transformar el rostro del cosmos para siempre. Pero ¿cómo pudo surgir de la oscuridad inicial de esa era oscura un universo tan brillante y lleno de matices? Astrónomos y astrofísicos investigan esta pregunta desde hace décadas. Gracias a simulaciones avanzadas, los investigadores modelaron la formación de las primeras estrellas. A partir de las pequeñas fluctuaciones de densidad tras el Big Bang, estos modelos muestran una fascinante imagen de la historia cósmica temprana. Y al mismo tiempo, no solo les doy la bienvenida a la era oscura del universo, sino también a una serie completamente nueva, en la que en más de 30 videos abordaremos aquellas entidades cósmicas que no solo en el sistema solar se aseguran de que todos los planetas reciban luz, sino que iluminan la oscuridad en todo el cosmos. En esta serie llamada Saga Estelar, analizamos las estrellas desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Desde la era oscura, que tratamos en este video, y el nacimiento de las primeras estrellas, pasando por la evolución de las estrellas, hasta las diferentes clases de estrellas, las agrupaciones de estrellas en un cúmulo estelar, su final y toda una serie de otros temas como estrellas especiales, individuales o incluso estrellas muy especulativas. Les espera probablemente el tratamiento más detallado de las estrellas que existe en YouTube en el ámbito de habla alemana, una carga concentrada de poder estelar. Pero ahora vamos a ocuparnos de la primera parte de la saga de las estrellas y sumergirnos en la era oscura del cosmos y el nacimiento de las primeras estrellas. ¿Qué tiene de especial esta era oscura y cuánto tiempo duró? Acompáñenme quienes deseen conocer la verdadera oscuridad del cosmos. Una época en la que tanto las estrellas como las galaxias eran absolutamente escasas. Las edades oscuras del cosmos, una era que en los anales de la historia cósmica está envuelta en misterio. Una época en la que el universo estaba sumido en una oscuridad impenetrable después de que la primera luz del Big Bang se desvaneciera. Fue una época de silencio y vacío, en la que las vastedades del espacio estaban cubiertas por un negro aterciopelado, que aún no había sido iluminado por las pinceladas brillantes de las primeras estrellas. En esa época del crepúsculo cósmico, la infinitud del espacio parecía aún más ilimitada e insondable que hoy. Una mirada al cielo nocturno de esa época nos habría revelado la negrura de un abismo sin fondo, desprovisto de cualquier fuente de luz que nuestros ojos pudieran captar. No había destellos de galaxias lejanas ni el resplandor de nebulosas galácticas, ni siquiera el de nuestro Sol. Solo la pura y auténtica oscuridad de un universo virgen que aún esperaba ser iluminado por las primeras chispas de la vida. Era una época de posibilidades en la que los bloques fundamentales del cosmos estaban listos para formarse, bajo la presión de la mano invisible de la gravedad, en aquellas estructuras que habrían de marcar para siempre el rostro del universo.
Pero hasta que llegara ese momento, la creación yacía en un profundo sueño, envuelta en las sombras de la noche cósmica. En esta era oscura, el universo era un reino de hidrógeno neutro, un océano frío e interminable de gas que se movía por el espacio. Después de la recombinación cósmica, cuando el joven universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones pudieran unirse y formar los primeros átomos, esta materia neutra se convirtió en el componente predominante del cosmos. No había estrellas iluminando las nubes de hidrógeno ni fotones de alta energía atravesando el gas y polvo. El hidrógeno permanecía en reposo, un testigo silencioso de la evolución cósmica, esperando ser agitado e ionizado por las tormentas de energía de las primeras estrellas. Hasta entonces era un velo invisible extendido por la infinitud del espacio, un vestigio de los primeros días del universo. La línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro, la débil radiación que emitía este gas, pudo haber parecido en esa época como un susurro solitario en la oscuridad. Un eco tenue del Big Bang resonó por los eones, anunciando la sinfonía oculta de la creación. Y así, el hidrógeno, incrustado en la negrura aterciopelada del universo, esperaba ese momento en que la primera luz atravesara su reino oscuro y cambiara para siempre la danza de los átomos. Pero en lo profundo de esta oscuridad cósmica surgió un cambio sutil que preparó el nacimiento de las primeras estrellas. Impulsadas por las fuerzas invisibles de la materia oscura, esa sustancia enigmática que hasta hoy no podemos observar directamente, pequeñas perturbaciones en la densidad del universo comenzaron a crecer. Como una semilla cósmica, estas fluctuaciones germinaron en la oscuridad, se alimentaron de la gravedad y echaron delicadas raíces en el oscuro fondo del universo. Lentamente, a lo largo de períodos de tiempo inimaginables, estas diferencias de densidad crecieron hasta convertirse en enormes estructuras, en una enorme red de filamentos y nodos que se extendía como un espectro fantasmal a través de las vastedades del espacio. En las mallas de esta red cósmica, la materia se fue acumulando partícula por partícula hasta que se formaron enormes nubes de gas y polvo, los lugares de nacimiento de las primeras estrellas, es decir, las protogalaxias. Estas nubes seguían oscuras, pero algo empezaba a moverse dentro de ellas. Una agitación apenas perceptible, un susurro de movimiento y cambio. Lentamente, infinitamente lento, las primeras estrellas comenzaron a surgir del oscuro seno del universo, listas para abrir camino a la luz como pioneras cósmicas y poner fin a la era de la oscuridad. En esa época del crepúsculo, cuando las primeras estrellas aún no habían recibido el rostro de la creación, mirar hacia las profundidades debió de ser una experiencia abrumadora. Imaginemos a un observador solitario que deambula por la oscuridad del joven cosmos, una presencia hipotética que podría ser testigo de las maravillas de esta era. Para este viajero o observador cósmico, el cielo nocturno sería una visión de belleza impresionante y vacío sublime. No había estrellas brillando en la oscuridad, ninguna luz atravesaba las sombras aterciopeladas de la infinidad. En cambio, la mirada de nuestro observador se habría encontrado con una extensión ilimitada, un mar de oscuridad que se extendía hasta el horizonte y más allá. Pero al mirar más de cerca, se le habría revelado una imagen más sutil. El cielo oscuro habría estado atravesado por un leve resplandor, un brillo apenas perceptible que provenía de las profundidades del espacio. Ese suave resplandor era la radiación cósmica de fondo, el débil eco del Big Bang que resonaba por las vastedades del espacio. Un silencioso testigo del nacimiento del universo que le habría susurrado a nuestro observador que incluso en esta oscuridad más profunda existe una chispa de luz, una promesa de maravillas por venir. Y sin embargo, a pesar del aparente vacío, este oscuro cosmos habría estado lejos de estar desprovisto de vida. Energías poderosas ocultas seguían su curso. Las corrientes invisibles de materia oscura recorrían el universo como un esqueleto fantasmal. Sin ser vistas ni percibidas, estas enigmáticas sustancias tejieron sus hilos, guiaron y moldearon la materia hasta que las primeras estructuras surgieron de la oscuridad.
Como semillas cósmicas, esas densas fluctuaciones que formaban la red cósmica filamentosa habrían reposado en la oscuridad, alimentadas por la gravedad hasta crecer y convertirse en enormes nubes de gas y polvo. Lugares donde nacieron las primeras estrellas o galaxias. Para nuestro observador, estas nubes habrían sido poco más que vagos contornos en la oscuridad, figuras sombrías que solo se habrían distinguido como sutiles concentraciones en la negrura omnipresente. Pero al mirar más de cerca, y también con una visión multiespectroscópica, este observador quizá habría podido percibir un sutil movimiento en estas nebulosas. Un pulso apenas perceptible, un atisbo de vida y cambio, en el corazón de estas nubes cósmicas, profundamente oculto de miradas curiosas, la danza de la creación ya se habría preparado para dar sus primeros pasos. Pequeños remolinos y turbulencias habrían comenzado a agitar el gas, comprimiéndolo y calentándolo, hasta que, en lo más profundo de las nubes, las primeras estrellas empezarán a brillar, aún invisibles para el ojo de nuestro observador, pero aún así los precursores de una nueva era. Imaginemos ahora, nuestro viajero cósmico podría continuar su viaje a través del espacio y el tiempo, un testigo solitario que sobrevive a las eras y observa la lenta metamorfosis del universo, mientras millones y millones de años pasan como granos de arena a través del reloj de la eternidad. El rostro del cosmos cambiaría gradualmente. Al principio apenas perceptible, luego con velocidad creciente, las primeras estrellas surgirían de la oscuridad, chispas brillantes en la negrura del espacio, iluminando el firmamento con su audaz luz. Soles gigantescos, docenas o incluso cientos de veces más masivos que el nuestro, nacerían en una explosión titánica de gas y polvo. Sus poderosos vientos y su intensa radiación ahuyentarían las sombras y llenarían el hidrógeno neutro con nueva energía. Como faros cósmicos, estos pioneros estelares abrirían el camino para la luz, atravesarían la oscuridad y sentarían las bases para todo lo que estaba por venir, para las galaxias y los planetas, para la vida y la conciencia. Para nuestro observador, sería un espectáculo de una belleza impresionante y al mismo tiempo de una violencia estremecedora, un acto de creación que se desarrolla a lo largo de periodos de tiempo inimaginables. Donde antes había oscuridad, ahora luces y colores iluminan el cielo. Brillando y centelleando, las jóvenes estrellas resplandecerían compitiendo entre sí, su fulgor una promesa de vida en medio del vacío cósmico. Pero su luz también habría sido implacable y devoradora, una espada de doble filo que al mismo tiempo da forma y destruye la materia. Algunos de estos titanes estelares encontrarían su final en explosiones gigantescas, esparciendo su entorno con los escombros de su propia destrucción como supernovas o incluso hipernovas, y así sentarían las bases para nuevas generaciones de estrellas. Otros, en cambio, perdurarían durante eones, iluminando la oscuridad con una luz tranquila y preparando el escenario para el mayor milagro de todos, el despertar de la vida. Y a través de todo esto, nuestro observador seguiría avanzando, un testigo silencioso de la evolución cósmica que presencia el nacimiento y la muerte de innumerables soles. Vería cómo del caos de la formación estelar surge lentamente el orden y la estructura. Cómo las primeras galaxias emergen de la niebla de la creación, majestuosas islas de luz que se agrupan alrededor de los centros gravitacionales de la materia oscura, espirales y elipses. Enormes concentraciones de estrellas y gas se mecerían en una danza cósmica, cruzadas por estelas brillantes de cúmulos jóvenes y tonos rojizos de gigantes envejecidos. Entre galaxias, en las extensiones aparentemente vacías del espacio, la luz del primer sol ionizaría el hidrógeno, empujando poco a poco la oscuridad, hasta que finalmente, después de cientos de millones de años, nacería un nuevo universo, un cosmos de luz y color en el que la vida puede echar raíces y prosperar. Las edades oscuras no solo eran oscuras, también eran, como escuchamos, un reino de hidrógeno neutro. Lo que al principio suena bastante aburrido y monótono es de gran importancia para la formación de estructuras en el cosmos y también presenta algunos desafíos.
echar un vistazo a esa época, a una era del cosmos, la cual, por muy lejana que esté de nosotros en el tiempo, aún revela sus secretos si se investiga lo suficientemente a fondo. Sabemos que durante las edades oscuras del universo, principalmente, era oscuro. Eso no es un descubrimiento nuevo ahora. La mayoría de los fotones fueron absorbidos por hidrógeno neutro y no existen fuentes de luz visibles. Como ya mencionamos, la llamada línea de 21 centímetros del hidrógeno, que se produce por la transición del spin del electrón en el átomo de hidrógeno, ofrece un método único para penetrar esta oscuridad. Esto permitió obtener información valiosa sobre la distribución y las propiedades físicas de este universo de hidrógeno. Para comprender mejor las emisiones de 21 centímetros del hidrógeno neutro, vamos a analizar los conceptos de temperatura de spin, temperatura cinética y temperatura de radiación. La temperatura de spin indica la relación entre poblaciones de átomos de hidrógeno. En diferentes estados de spin, en un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón pueden alinear sus spines de manera paralela o antiparalela. Cuando los spines están alineados de forma paralela, el átomo se encuentra en un estado de energía más alto, mientras que una alineación antiparalela representa el estado de energía más bajo. La temperatura cinética mide la energía de movimiento de átomos y moléculas en el gas. Una temperatura cinética más alta significa que los átomos se mueven más rápido y chocan entre sí con mayor frecuencia. Finalmente, la temperatura de radiación es una medida de la energía de los fotones en el fondo cósmico de microondas que atraviesa el universo. Estas tres temperaturas influyeron en las emisiones de 21 centímetros durante las edades oscuras y ayudaron a los astrónomos a comprender mejor las condiciones físicas y la dinámica del universo primitivo. Las interacciones entre las diferentes temperaturas fueron decisivas para la formación y evolución de las primeras estructuras en el cosmos. Un proceso central que hace posible la emisión de 21 centímetros y que es de gran importancia para su observación es el llamado proceso de cambio de spin. Este describe una transición en la que el electrón en un átomo de hidrógeno cambia su spin, es decir, pasa de un estado paralelo a uno antiparalelo, o viceversa. Cuando el electrón pasa de un estado de mayor energía, spin paralelo, a uno de menor energía, spin antiparalelo, se libera un fotón con longitud de onda de 21 centímetros. Estos fotones pueden ser detectados por radiotelescopios en nuestra época. El proceso de cambio de spin es de gran importancia porque puede ocurrir incluso en ausencia de estrellas y otras fuentes de luz. Esto permite obtener información de una época en la que el universo aún estaba oscuro y no existían fuentes de luz visibles. Sin embargo, existen dificultades considerables para observar esta longitud de onda. Uno de los mayores desafíos es la interferencia de radio terrestre. Dado que la línea de 21 centímetros se encuentra en la región de radio del espectro electromagnético, es perturbada por numerosas actividades humanas, como por ejemplo, por transmisiones de radio y televisión, telefonía móvil y otros servicios de comunicación. Estas interferencias pueden tapar señales débiles del espacio y dificultar el aislamiento de las emisiones de 21 centímetros. También existe un ruido galáctico no tecnológico, generado por nuestra propia Vía Láctea. Esta radiación de fondo suele ser mucho más fuerte que la señal que los astrónomos intentan detectar y debe ser cuidadosamente filtrada para extraer los datos deseados. Para enfrentar y abordar estos desafíos, se han puesto en marcha varios grandes proyectos, entre ellos el Meteora Wide Field Array o Meteora Wide Field Array y el Square Kilometer Array Square Kilometer Array. El Meteora Wide Field Array, que fue construido en Australia Occidental, consta de 8.000 antenas distribuidas en un área de 1.5 kilómetros cuadrados. Esta disposición permite captar señales débiles del universo temprano con alta precisión. Las antenas están diseñadas para detectar y analizar las emisiones de 21 centímetros, recopilando y procesando las señales provenientes de diferentes direcciones y distancias.
el Square Kilometre Array, que se construye en Sudáfrica y Australia, es aún más ambicioso y cubrirá 2 kilómetros cuadrados. Será el radiotelescopio más sensible del mundo y podrá medir las emisiones de 21 centímetros con una precisión sin precedentes. El Square Kilometre Array estará compuesto por miles de antenas distribuidas a lo largo de grandes distancias y procesará las señales de manera colectiva. Tampoco queremos descuidar otro programa aquí. El Low Frequency Array o Low Frequency Array, una red de radiotelescopios en Europa. Low Frequency Array también está compuesto por miles de antenas distribuidas en varios países y trabajan juntos para detectar señales extremadamente débiles del universo temprano. Los telescopios, en conjunto, son capaces de alcanzar una alta sensibilidad y resolución que son necesarias para mapear las emisiones de 21 centímetros. Otro proyecto prometedor es el Telescopio de Estructuras Primitivas, o PAST en China. PAST tiene como objetivo captar estructuras a gran escala en el universo temprano y estudiar el desarrollo de galaxias y otras estructuras cósmicas. Estos proyectos forman parte de una red global de observatorios que colaboran para enfrentar los desafíos de la observación de 21 centímetros y obtener nuevos conocimientos sobre las edades oscuras del universo. Al combinar los datos de estos diferentes proyectos, los científicos pueden crear una imagen más completa y detallada del universo temprano. Estas colaboraciones globales son de vital importancia para superar los desafíos técnicos y científicos y resolver los misterios del pasado cósmico. Pero, ¿qué ventajas ofrece a los astrónomos observar precisamente esta longitud de onda tan específica? ¿No tienen ya los científicos el fondo cósmico de microondas? ¿Fondo cósmico de microondas? ¿Un zumbido que atraviesa el universo en el rango de microondas? Una radiación descubierta que se detecta en todo lugar y permite crear mapas del cosmos 380.000 años tras el Big Bang. Una ventaja fundamental del mapeo de 21 centímetros sobre el mapeo del fondo cósmico de microondas es que permite crear un mapa tridimensional del universo temprano. La fondo cósmico de microondas solo nos proporciona un mapeo bidimensional, por lo que aquí no podemos filtrar estructuras más grandes ni sus dimensiones. Además, la fondo cósmico de microondas está limitada a un solo momento muy específico: la recombinación, es decir, el momento en que el universo se volvió transparente a la radiación, lo cual se sitúa aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. En contraste, la emisión de 21 centímetros ofrece un mapeo resuelto en el tiempo. Eso significa que podemos seguir la evolución del universo a lo largo de diferentes épocas. Este mapeo tridimensional nos ayuda a entender la estructura del cosmos en diferentes etapas de desarrollo y a observar los procesos que llevaron a la formación de galaxias y otras estructuras cósmicas. Por lo tanto, ofrece una perspectiva más completa y dinámica de la historia cósmica y ayuda a llenar los vacíos en nuestro conocimiento sobre las primeras fases del universo. Al mapear la emisión de 21 centímetros en diferentes periodos de tiempo, podemos seguir la evolución del universo casi como en una cámara rápida y comprender mejor las complejas interacciones entre la materia y la radiación. Este tipo de mapeo es un avance importante respecto a métodos anteriores como el fondo cósmico de microondas y el fondo cósmico de microondas. Más específicamente, con el mapeo de 21 centímetros, obtenemos la capacidad de seguir en detalle la evolución de las fluctuaciones de densidad y la formación de galaxias. Las fluctuaciones de densidad son pequeñas variaciones en la densidad de materia del universo, que con el tiempo fueron amplificadas por la gravedad y finalmente llevaron a la formación de galaxias. En el fondo cósmico de microondas ya se observan como burbujas con distintas concentraciones de materia. Con este mapeo podemos observar estas fluctuaciones en sus primeras etapas y ver cómo se desarrollan en estructuras más grandes. Esto nos da una visión de los procesos físicos que controlan la formación de galaxias y nos permite comprobar y perfeccionar las teorías sobre el origen y la evolución del universo.
Al observar estas emisiones, podemos mapear la distribución del hidrógeno neutro y la formación de galaxias con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Estas observaciones detalladas nos ayudan a comprender los mecanismos fundamentales de la formación de estructuras cósmicas y a mejorar y perfeccionar los modelos de evolución galáctica. También hemos escuchado que las primeras estrellas eran verdaderos gigantes que influenciaron su entorno a lo largo de muchos años luz. Estas influencias se pueden observar muy bien en la línea de 21 centímetros. Estrellas masivas que emiten grandes cantidades de radiación ultravioleta ionizan el gas de hidrógeno circundante y generan enormes burbujas de material ionizado. Estas burbujas se pueden detectar y estudiar con el mapeo de 21 centímetros. Pero no se trata solo de estrellas enormes, sino también de agujeros negros supermasivos que probablemente se formaron en las edades oscuras. Estos generan principalmente radiación de rayos X, que puede penetrar mucho más profundamente en el gas circundante y conduce a una reionización muy difusa. La línea de hidrógeno puede ayudar a determinar los límites y las propiedades de estas regiones ionizadas y proporcionar información sobre qué fuentes dominaron la reionización. Las burbujas ionizadas que son generadas por estrellas masivas tienden a tener límites más definidos, ya que la radiación ultravioleta puede penetrar menos profundamente en el gas. En cambio, los agujeros negros, debido a su radiación de rayos X, tienden a crear regiones ionizadas muy difusas y extensas, con bordes menos claramente definidos. Mediante el análisis detallado del mapeo de 21 centímetros, los científicos pueden identificar estas diferencias y evaluar qué papel jugaron las estrellas masivas y los agujeros negros supermasivos en las primeras fases de la reionización. El universo primitivo, apenas unos milisegundos después del Big Bang, debió de ser un lugar de extremos. Era diminuto y extremadamente caliente. Toda la energía y materia se concentraban en el punto más pequeño, miles de millones de veces más caliente que el interior del Sol. Pocos segundos tras el Big Bang, el universo ya se había enfriado lo suficiente para formar partículas fundamentales como quarks y electrones. Los quarks se unieron para formar protones y neutrones. Mientras el cosmos se enfriaba, se formaron núcleos de deuterio, hidrógeno, helio y litio, pero todos estaban ionizados porque los electrones no se unían a los núcleos por las altas temperaturas. El universo era muy denso y la energía no podía escapar de él. Rebotaba en los electrones libres y buscaba una salida de esta sopa primordial, pero no la encontraba. Si esperamos 380.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los iones pudieran capturar electrones y formar átomos neutros. A este proceso lo llamamos recombinación, aunque fue la primera vez en este universo que este proceso ocurrió. El resultado de este proceso fue oscuridad total. La materia aún no se había agrupado y faltaban al menos 235 millones de años para que se formaran estrellas y galaxias. HM comenzó la llamada era oscura cósmica. Así que si los científicos intentaran mirar hacia el pasado del universo hasta el Big Bang, se toparían con una especie de muro. Eso tiene que ver con que la observación de cualquier suceso en el universo requiere fotones. Aunque la radiación era libre después de la recombinación, enormes nubes de hidrógeno, helio y litio atravesaban el cosmos, manteniendo la luz cautiva como si fuera una prisionera. Esta niebla persistió hasta 235 millones de años tras el Big Bang, porque ese es el tiempo mínimo que tarda la materia en el cosmos en reunirse para formar las primeras estrellas. Como resultado de esto, los astrónomos tienen enormes dificultades para mirar aún más atrás en el pasado. Es como intentar detectar una bombilla que, de alguna manera, está dentro de una niebla que atenúa cada vez más su luz. No se trata de una pared en el sentido tradicional. Es una especie de horizonte cósmico que no podemos atravesar con métodos convencionales. Podríamos usar la radiación cósmica de fondo para ver cómo era el universo hace tiempo. 380.000 años tras el Big Bang, durante la recombinación, la radiación de fondo representa precisamente ese momento.
Hace unos 10 a 20 años, la opinión general en la astronomía era que la era oscura duró al menos 300 millones de años, pero con el descubrimiento de la galaxia Cosmic Evolution Early Release Science 9316 por el telescopio espacial James Webb, los astrónomos pudieron limitar un poco la era oscura. Duró hasta 235 millones de años tras el Big Bang. Como conclusión, podemos deducir que las primeras estrellas probablemente tuvieron que formarse incluso antes. Sin embargo, su radiación podría no ser detectable por la niebla de hidrógeno mencionada. La transición de la era oscura a un universo de estrellas, galaxias y luz se conoce en astronomía como el amanecer cósmico. Así como el Sol anuncia un nuevo día, las primeras estrellas y galaxias marcaron cuando la luz viajó por el universo. Quizás nunca podamos superar ese límite, a menos que los astrónomos encuentren una manera, tal vez mediante un nuevo método de observación o algo diferente, de observar la edad oscura, o al menos sacar conclusiones indirectas sobre ella. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cómo sería eso. ¿Es ese el límite del universo? ¿Y por qué debería haber un límite si la teoría general de la relatividad nos dice que el universo es infinito? Los astrónomos calculan que el universo observable mide unos 96.000 millones de años luz de diámetro, tiene un radio de 48.000 millones de años luz. Los astrónomos saben esto, por ejemplo, gracias a la radiación cósmica de fondo, de la que se sabe que representa los centros de masa del universo temprano. Las zonas más densas de la radiación cósmica de fondo formaron galaxias, cúmulos y supercúmulos. Este borde la pared con la que estamos tratando aquí se denomina en astronomía como el horizonte de partículas. ¿Podríamos considerar esto como una especie de horizonte de sucesos cósmico? No exactamente. Los astrónomos llaman horizonte de sucesos cósmico a la región donde la luz emitida hoy ya no puede llegarnos. Esos son aproximadamente 16.000 millones de años luz cósmicos. Pero ¿qué pasa con las galaxias observadas por Webb? ¿No hemos encontrado algunas que están a más de 30.000 millones de años luz de nosotros? Con el telescopio espacial James Webb hemos visto galaxias que ya están más allá del horizonte de sucesos cósmico. La galaxia Tania Glacis Z13 está a 37.000 millones de años luz de nosotros, CERSM. 93.316 está aún más lejos de nosotros. Sin embargo, si ahora emitieran luz, ya no podríamos recibirla, porque el universo en esa región ya se está expandiendo a una velocidad superior a la de la luz. Las islas estelares dentro de 16.000 millones de años, luz del horizonte de sucesos cósmico, pueden verse si emiten luz hoy. Las galaxias más allá de ese límite están perdidas para nosotros, así que no podremos observar la evolución de las primeras islas estelares halladas por Webb, pues ya escaparon del horizonte cósmico. Veámoslo con un ejemplo. La luz de la galaxia CEREST 19.316 tardó aproximadamente 13.6 mil millones de años en llegar a nosotros. Es difícil saber cuán lejos estaba la galaxia al emitir esa luz, pero podemos suponer que no eran exactamente 13.6 mil millones de años luz. Mientras la luz viaja hacia nosotros, el universo sigue expandiéndose y la distancia a esa isla estelar aumenta debido a la mayor distancia de la galaxia respecto a nosotros. Cuando la luz fue emitida hacia la Vía Láctea, CEREST alcanzó rápidamente un punto en el que se alejaba de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Cruzar ese punto es el horizonte de sucesos cósmico. En cuanto comenzó a alejarse de nosotros más rápido que la luz, la radiación que emitía ya no podía llegar hasta nosotros. Así que vemos esa galaxia tal como era antes de cruzar el horizonte de sucesos cósmico. El horizonte de partículas cósmico es el límite de lo que podemos ver, mientras que el horizonte de sucesos cósmico limita la radiación que se emite actualmente. ¿Existe un universo más allá del horizonte de partículas al que podríamos llegar si viajáramos a una velocidad superior a la de la luz? Nos vamos a dedicar a estas preguntas en el último capítulo, pero antes, algunas otras consideraciones e información sobre el horizonte de partículas. Mientras más nos acercamos al horizonte de partículas, más borrosas se vuelven las imágenes de los objetos. Si observamos poco después del Big Bang, probablemente no veríamos materia en la era oscura, solo oscuridad. Tal vez en el futuro haya una forma de observar y detectar estructuras de la era oscura. Actualmente no se conoce ninguno, hay que esperar qué sucede.
El horizonte absoluto de partículas para nosotros es la recombinación. No podemos ver más atrás en el pasado. No podríamos alcanzarlo ni a la velocidad de la luz, ya que el horizonte de partículas se aleja más rápido que esta. Más allá del horizonte de partículas solo debería haber una nada total, ni siquiera el vacío del cosmos. Una nada a través de la cual el horizonte de partículas avanza y crea nuevas galaxias y materia. En algún lugar, la creación continúa y el universo sigue expandiéndose. Y no podemos decir si el cosmos se expandirá infinitamente o si su expansión se detendrá en algún momento. Parece más bien que el universo se expandirá aceleradamente por toda la eternidad. La investigación sobre las primeras estrellas y el renacimiento cósmico ha avanzado mucho en los últimos años. Modelos computacionales indican que estos pioneros estelares eran gigantes de entre 100 y 1000 masas solares iluminando por primera vez el universo antes oscuro. Debido a sus altas temperaturas superficiales de hasta 100.000 grados Celsius, ionizaron el gas neutro a su alrededor y provocaron así un cambio fundamental en las estructuras cósmicas. Las primeras estrellas generaron y dispersaron elementos pesados clave para la posterior formación de estrellas y planetas. El colapso de estrellas masivas probablemente formó agujeros negros supermasivos que energizaron y emitieron radiación en los cuásares. Así, estas primeras estrellas crearon las condiciones para el desarrollo del universo actual, caracterizado por galaxias y estructuras complejas. En el próximo episodio de la saga de las estrellas, me gustaría echar un vistazo a la primera generación de estrellas, las llamadas hiperestrellas o estrellas de población 3, con masas que posiblemente alcanzaban hasta 1000 soles y luminosidades absurdamente altas. Estos titanes cósmicos eclipsaron todo lo que el universo produciría después. Ya vimos estas estrellas en el episodio, pero nos enfocamos en ellas superficialmente. Al parecer, su vida fue extremadamente corta. En pocos millones o cientos de miles de años, agotaron su combustible, explotaron como supernovas o hipernovas y esparcieron los elementos pesados que crearon. Este material interestelar formó la base para generaciones posteriores de estrellas y finalmente para la formación de planetas terrestres como nuestra Tierra. Conozcan más sobre estos fascinantes objetos celestes al inicio de la evolución estelar en el siguiente episodio.